Me llamo Cris, estoy como apoyo técnico para AICA y les doy la bienvenida a todas y todos asistentes al seminario web organizado por la AICA Regional, América Latina y el Caribe, bajo el título Parálisis y Disrupción en la Crítica de Arte de México y Sudamérica. El evento está siendo grabado y va a estar disponible en YouTube posteriormente. Por favor, mantenga sus micrófonos cerrados y puede utilizar el chat de la plataforma Zoom para sus preguntas, que serán contestadas al final de las ponencias. Le deseamos que bien disfruten del seminario y para su apertura oficial le doy paso a Lisbeth Rebolo. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes en este seminario, Parálisis y Disrupción en la Crítica de Arte en México y Sudamérica. Hoy tenemos una participación de Brasil, de Venezuela, y tenemos la posibilidad de tratar este tema bajo la mirada de estos especialistas. Yo quiero saludar a todos a nombre de la coordinación de AICA de América Latina y el Caribe y desear a todos también un excelente webinario en este momento. Y paso la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Bélgica Rodríguez. Bueno, estoy respirando profundo. Gracias, Lisbeth. Gracias. Agradezco a todos los que están participando en este último webinario sobre este tema, parálisis y disrupción en la crítica de arte en México y Sudamérica, que no es más que una búsqueda, una investigación sobre algunos críticos importantes que han abierto caminos para el desarrollo de la crítica de arte en nuestra región. Es muy importante saber, me parece, todo estaba leyendo los temas que van a tratar nuestros compañeros, colegas, y es importantísimo. Conocemos a Mario Pedrosa, pero y también a Octavio Paz y muchos otros, y precisamente ha sido seleccionado por nuestro equipo, primero formado por Juan Carlos Flores Zúñiga y Lisbeth, como una necesidad de buscar estos referentes porque mucha gente no los conoce. Así que una de las ideas de uno de los temas a tratar, uno de los objetivos de estos webinarios es dar a conocer en nuestras regiones, a nuestras AICAs regionales y nuestros colegas que participan, que forman parte de estas asociaciones, cuál es la historia de nuestros países. Creo que tenemos también que optar para una especie de historia del arte de América Latina, porque muchos no lo conocen. Es decir, bueno, yo digo no la conocen porque yo conozco bastante por todos los viajes que he hecho en todos estos, bueno, no sé cuántos años que estoy viajando y trabajando para AICA Internacional, y creo que es fundamental lo que nos van a comentar hoy nuestros colegas Felipe Chaimovich de Brasil, Argelia Castillo y Jorge Terrones de México, María Luz Cárdenas de Venezuela, nuestra actual presidente de la Asociación Venezolana. Nosotros tenemos aquí un triunvirato y cuando ella lo vaya a dejar la agarro yo y después la dejo yo y la agarra ella y así sucesivamente. Entonces es importante oírnos, ¿no? Es decir, establecer todas estas reuniones para darnos a conocer y dar a conocer nuestras realidades. Ese artículo, ese texto que escribió María Luz Cárdenas sobre la crítica en Venezuela y la crisis de nuestra crítica es fundamental. Yo les recomiendo que lo lean porque eso es una radiografía de lo que nos está pasando. Y estamos escribiendo sobre esas cosas. Y AICA Próxima es una de las ventanas que tenemos para dar a conocer nuestras situaciones. Bueno, entonces creo que vamos a comenzar por México. Ya saben ustedes que
En estos webinarios ha participado Cuba, Argentina, muchos otros países, y esperamos que en los próximos que inventemos y estamos abiertos a algunas propuestas por parte de los AICA regionales sobre posibles temas de webinar. Entonces, Argelia Laya Castillo, que la conozco de hace mucho tiempo, es vicepresidenta para Asuntos Internacionales del Capítulo México de la AICA y forma parte del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, Jalisco, México. Ha sido miembro del Comité de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia, Italia, y ha participado en coloquios y críticas de arte de nacionales como internacionales en Dublín, Beijing y Sao Paulo. Es autora de ensayos. Bueno, todas nuestras biografías se parecen muchísimo, ¿no? Porque entonces todos hemos hecho ensayos sobre arte de acuerdo a nuestras especialidades, pero Argelia se ha dedicado fundamentalmente a artistas mexicanos y obras de muestras de la plástica michoacana, y ha publicado artículos sobre plástica y Latinoamérica en revistas como Art Nexus, Bogotá, y Arte al Límite, Santiago de Chile, y en Ciudad de México en la sección cultural del periódico Reforma y en el suplemento cultural del diario La Jornada. También ha sido curadora, jurado de certámenes y es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y, bueno, una conferencista muy importante. Su tema a tratar es Introducción a la Crítica de Arte en México entre los años 60 y 2000. Ese es el título, la disrupción de la crítica entre estos años, que es bien importante, que consiste en presentar un panorama sucinto del escenario crítico mexicano durante la segunda mitad del siglo XX. Nuestro colega Jorge Terrones, también de México, es escritor, ensayista, crítico y dramaturgo, doctor en arte y cultura, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, Sección México, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Fue investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Literarios del CIELA, Fraguas, del 20 al 22, así como fundador y curador de la Cátedra Víctor Sandoval en Crítica de la Cultura del Instituto Cultural de Aguascalientes entre 2017 y 2022. Su libro más reciente es No haber escrito nunca ese mejor, David Marcos y México, 2024, Premio Desiderio Macías, 2007, Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz, que se ha especializado precisamente en la literatura y la crítica de Octavio Paz hacia América Latina, Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowell 2022. Entonces yo los dejo con Argelia. No, a Felipe lo presento cuando se vaya a presentar en Bélgica. Hagamos la presentación de todos porque luego vamos directo a las otras láminas para no estar devolviendo. Felipe Chamovich nació en Santiago de Chile, vive y trabaja en Sao Paulo, Brasil. Es doctor en filosofía y libre docente en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo. Es profesor del Centro Universitario FAAP. Fue crítico de arte del periódico Folha de Sao Paulo del 2000 al 2006. Fue curador del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo del 2007 y de 2019. Es miembro de la AICA, de la Asociación Brasilera de Críticos de Arte. Es autor de Greenberg, After Oiticica, Teaching Art, Criticism Today. Greenberg lo conocí mucho, Chamovich, en Londres. Pues nos dio seminarios en el Cultural Institute of Art de la Universidad de Londres. The State of Art Criticism, Routledge, 2007. Y la colección Invisible Despelos de Versalles. Modo fue curador de Boris Lurie, Art, Grief and Survival Museo Judío de Sao Paulo 2023. Felipe Chamovich va a trabajar, como le decía, Mario Pedrosa, el postmodernismo en 1967. Mario Pedrosa
propuso el concepto de posmodernismo en un escrito de homenaje a André Breton. Su utilización del término se da en un contexto de análisis del arte moderno internacional, pero en un momento de esa historia que privilegiaría actitudes objetivas hacia la realidad. Ese concepto de posmoderno es coherente con un arte integrado a cuestiones de identidad regional. En los años 60, Mario Pedrosa actuó como crítico de arte, pero también como director de museo y como interlocutor de grupos de arte experimental de Brasil. La originalidad de su concepto de posmoderno está en comprender que las condiciones para el arte experimental involucran la acción sobre la realidad, lo que incluye la dimensión política del crítico de arte. María Luz Cárdenas, investigadora con 37 años en el ámbito de la curaduría del arte, fue directora del Departamento de Investigación y Curaduría del Museo de Arte Moderno de Caracas, Sofía Inver, entre el 78 y el 2001, directora de la Galería de Arte Nacional 2002-2003 y directora del Museo de Bellas Artes 2003-2008. Desde 2008 es profesora de arte contemporáneo en la Universidad Metropolitana y profesora de la Cátedra de Museología 3 en el posgrado de Museología de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, 2003, 2005 y 2017 hasta la actualidad. Lleva proyectos de investigación en la Galería Freites de Caracas y tiene 2 libros de ensayos sobre arte. Es experta en curaduría de exposiciones, investigaciones, conferencias y ensayos sobre arte y en gerencia de instituciones museísticas. Su tema por tratar es 3 enfoques fundacionales de la crítica de arte en Venezuela. Alfredo Bulton, Perán Hermini y Bélgica Rodríguez, esta quien les habla. A partir de 1960 se inicia en Venezuela el proceso de instauración de la crítica de arte que en periodos previos se había manifestado como un desarrollo aislado. Pero en esta ocasión hemos seleccionado a 3 figuras que abrieron rumbos de reflexión. 1. Alfredo Bulton, que la investigación documental que lo llevó a la caracterización del arte colonial al publicar el primer tomo de la historia de la pintura en Venezuela, periodo colonial. 2. Perán Hermini, que abrió puentes con el arte popular como una manifestación digna de estudio y creó una metodología flexible para la interpretación de los procesos artísticos. Bélgica Rodríguez, que a partir de 1970 estableció en sus investigaciones y publicaciones el rigor metodológico y el sistema de reglas, dando cabida a la crítica de arte profesional en Venezuela. Eso es verdad, María Luz. Entonces, muchísimas gracias por estar. Entonces comenzamos con... le doy la palabra a Juan Carlos. Le vamos a dar ahora la oportunidad, en primer lugar, a Argelia. En el orden que presentó Bélgica, vamos a ir desplegando las presentaciones y al final vamos a hacer las preguntas. Cada grupo de participantes va a tener 15 minutos y luego todo esto va a ser publicado en ponencias en lo que va a ser el tercer libro de AICA Regional. De eso les estaremos contando luego. Por ahora, Introducción a la Crítica del Arte en México entre los años 60 y 2000 a cargo de Argelia Castillo. Bienvenida, Argelia. Muchas gracias. Buenas tardes. En un panorama sucinto del escenario de la crítica de arte en México durante la segunda mitad del siglo XX, es pertinente mencionar aquí que la sección mexicana fue, en 1950, uno de los 13 capítulos nacionales fundadores de AICA, en cuyo primer consejo de administración resultó nombrado vicepresidente el representante de México, Jorge Juan Crespo de la Serna, quien postulaba una función social del ejercicio crítico consistente en extraer la esencia y los valores de la obra artística para transmitirlos al público. Y es que en los años previos a la apertura de nuestro periodo de reflexión y en el transcurso de buena parte de la década de los 60 de la centuria pasada, la práctica de la crítica de arte en México
dio cuenta de un escenario controvertido y hasta dualista, en el que se debatían dos formas de hacer y concebir el quehacer pictórico, medio sin duda privilegiado del arte moderno mexicano. Por una parte se hallaban los críticos que hilaron fino en el reconocimiento de la pintura muralista, entre los que sobresale Justino Fernández, constructor argumental de la grandeza de José Clemente Orozco y también proponente de una estética de lo mexicano, nutrido en las piedras angulares de la Coatlicue, el retablo de los reyes y el hombre en llamas. Por otra parte, se encontraban críticos, acaso menos numerosos, pero no menos contundentes, como Luis Cardosa y Aragón, guatemalteco exiliado en México, que se manifestaba en contra del contenido ideológico y las formas pintoresquistas y folclóricas del muralismo, abogando en favor de una suerte de universalismo arraigado, eso sí, en lo nacional. Otros dos críticos expatriados por motivos políticos fueron Paul Basheim, proveniente de Alemania y precursor del estudio del arte mesoamericano, y Margarita Nelken, procedente de España. Ambos ahondaron en la voluntad expresionista en tanto motor del arte moderno mexicano, habiendo identificado sus particularidades locales y habiendo evitado caer en la consideración de una producción derivativa de centro a periferia, pero también habiéndose situado en un horizonte más allá de la confrontación entonces vigente. Dicha confrontación, que se extendió desde el arranque de los años 50 hasta fines de los años 60, tuvo lugar entre los creadores adeptos del nacionalismo identitario y los creadores partidarios de la vinculación con las tendencias internacionales, a quienes pertenecía el artista José Luis Cuevas, autor del célebre manifiesto intitulado La cortina de nopal. Así, hubo críticos que se ocuparon de la vertiente nacionalista, como Antonio Rodríguez, portugués llegado a nuestro país con otros refugiados españoles, que publicó en 1969 un libro canónico sobre el muralismo, incluyendo a los instauradores y los epígonos de la Escuela Mexicana de Pintura, al igual que la propia Raquel Tibol, originaria de Argentina, que se convirtió en una verdadera institución de la crítica de arte de México y que abordó con absoluto rigor y vehemencia el examen y la escritura sobre la producción generada desde las dos tendencias discrepantes, el realismo y la abstracción. Ahora bien, los artistas, en su mayoría abstractos, contrarios a la vanguardia ya consolidada y tractores de la continuidad, conformaron una neovanguardia conocida con la designación de generación de la ruptura, que tuvo en Rufino Tamayo a su deidad tutelar y que fue teorizada por Teresa del Fondo, quien introdujo además la perspectiva del psicoanálisis en el ejercicio de la disciplina crítica. Otros autores que realizaron aportaciones en la hermenéutica del rupturismo adscrito a la abstracción, tanto informal como geométrica, fueron un par de notables literatos, Juan García Ponce y Octavio Paz. En lo que toca a Berta Taracena, que fuera presidenta honoraria de AICA México, merece la pena señalar que elaboró ensayos críticos sobre creadores rupturistas, el caso de Francisco Corza, y que simultáneamente compuso textos precursores en torno de la estilística singular de Manuel Rodríguez Lozano. Asimismo, figuran en tales coordenadas espaciotemporales Ida Rodríguez Frampolini y Rita Eder, quienes indagaron también en el territorio del surrealismo, la primera en el plano nacional y la segunda en el latinoamericano. A este respecto destaca la figura clave de Juan Hacha, teórico y crítico peruano, emigrado a México en 1971, que enunció un arte no objetual, formuló un pensamiento materialista en relación con la producción artística e insistió en la necesidad de desarrollar un vocabulario analítico propio, de alcance latinoamericano y vocación poscolonial. Por su parte, Jorge Alberto Manrique, especialista en arte virreinal, sometió a la mirada crítica
la obra de los autores visuales de la vanguardia y de la neovanguardia, habiéndose mantenido atento, de la misma manera, a las propuestas surgidas a partir de la década de los 80, como aquellas generadas por Germán Venegas, Eloy Tarcisio, Daniel Lezama y otros creadores agrupados bajo la denominación de neomexicanismo. Por último, en los años finiseculares de la centuria pasada, despunta Olivier Devraz, crítico de origen judío y radicado en México desde 1969, que en transición ya a la figura del curador, dio cuenta de los lenguajes del arte contemporáneo mexicano en vías de globalización. En conclusión, en este brevísimo itinerario a través de la dimensión de la crítica de arte en México durante la segunda mitad del siglo XX se atestigua: 1. La amplia y fundamental participación de críticas mujeres. 2. La gran presencia de críticos extranjeros que, en virtud de problemáticas políticas que aquejaban a sus países, se afincaron en territorio mexicano, donde enriquecieron significativamente el escenario de esta disciplina. 3. La intervención de poetas en el quehacer artístico. 4. La publicación de artículos críticos en periódicos y revistas de amplia circulación. Y 5. La emisión de juicios críticos, impresa de una expresión plena de pasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por tu excelente introducción, y ahora cedemos el paso a Jorge Terrones. Vale. Señoras, señores, buenas tardes. Agradezco la invitación a conversar sobre crítica de arte, puntualmente del caso mexicano, con el ejemplo que considero más ilustre. Daré continuidad a la intervención de mi colega Argelia Castillo. La descripción de este seminario me ha parecido interesante, la cito. Dice: entre 1960 y el año 2000 se establece una importante división entre la crítica de arte que se articula en las universidades y la que desarrollan legos y profesionales en los medios periodísticos y otros canales de difusión. Hasta ahí la cita. De acuerdo con ello, no hay legos en las universidades, cosa que podríamos conversar, pero también se menciona que hay una escisión entre la crítica académica, la crítica periodística y la crítica amateur, como si fueran tres universos distintos. Esa es una lectura que divide la crítica de acuerdo con el lugar desde donde se escribe, por un lado, y con quién la escribe, por otro. Respeto esa división, pero en el fondo pienso un tanto diferente. A riesgo de caer en una simplificación, diría que la crítica está bien hecha o no, con independencia de quien la haga, su nivel educativo o el medio desde donde la publique. ¿Qué entiendo por una crítica bien hecha? Un texto que impacte en dos áreas de los lectores, una emotiva, la otra intelectual. O sea, digo que la cota más elevada de un texto crítico se alcanza cuando hay un impacto estético y un impacto intelectual. Allá la belleza de la prosa, acá la singularidad, argumentación y tratamiento del tema. A mi entender, en castellano, el ejemplo que considero la cumbre de esa combinación es el de Octavio Paz, nacido en Mixcoac, Ciudad de México, en el 14 y fallecido en 1998 en su ciudad de origen. Por su acta de nacimiento, Octavio Paz es mexicano, pero su obra no se puede reducir a un documento. Diría que es un autor, como dijo Ben Jonson de Shakespeare, para las edades. Su obra tiene un extraño comportamiento que acaso solo muy pocos, digamos, elegidos han sabido encontrar o fusionar. Me refiero a hacer que dos mundos normalmente distanciados se encuentren, la poesía y algún área del acontecer humano. He dicho lo anterior en el siguiente sentido. Paz veía el mundo desde el prisma de la poesía. Quiero decir que cuando uno lee a Paz, hay una experiencia doble. Por una parte, y esto es enteramente subjetivo, lo sé, hay una experiencia estética por el lenguaje mismo, es decir, el lenguaje como posibilidad para convocar a la belleza. Por otro, es una experiencia intelectual en el sentido de que hay un aprendizaje o una reflexión en potencia a lo largo de las páginas de una determinada obra paziana. Aparte de poesía, otra palabra que distinguió al mexicano fue crítica. Sus textos permiten comprender la crítica como una actividad creadora, tan valiosa o más como la obra de arte desde donde está partiendo. Ya que hemos mencionado la palabra arte, conviene decir que hay en los textos críticos pazianos de arte. En la actualidad, su crítica de arte está concentrada en el libro Los privilegios de la vista. ¿Qué podemos encontrar ahí? Un lector agudo
y con un ojo extraordinario para ver en el arte una posibilidad para seguir conversando sobre este, solo que con un texto. Dicho de otra manera, una crítica es una meta obra de arte. Así lo creo. Por las páginas de Los privilegios de la vista, se puede leer la pasión crítica de un hombre que, quizá como ningún otro, vio el arte del siglo XX en su apabullante dimensión. Digo esto porque, si bien en las páginas de Los privilegios de la vista el interés paseano está ubicado, claro, en las obras de arte o en los artistas, en otros libros exploró temas afines al arte, como pueden ser la institución cultural o el mercado del arte, siempre desde un ángulo crítico. El libro donde Paz explotó sus ideas en este sentido es Los hijos del Limo, del 74, que es el título que engloba a una serie de conferencias originalmente pronunciadas en la Universidad de Harvard entre 1971 y 1972, si no estoy mal, con motivo de la Charles Eliot Norton Lectures. Paz fue a Harvard y anunció que el arte moderno, tal como lo habíamos conocido hasta ese momento, presentaba síntomas de fatiga o de muerte. Con cierta periodicidad, algunas áreas del acontecer humano necesitan una renovación, si no es que la exigen. Por ello, algunas personas con un ojo, repito, extraordinariamente dotado, alcanzan a percibirlo y luego discurren sobre las razones por las que ese determinado fenómeno ha empezado a extinguirse o precisa de una renovación. Por ejemplo, en el 67, Roland Barthes publicó La muerte del autor y en el 92, Fukuyama publicó El fin de la historia, por mencionar apenas un par de autores y publicaciones donde más o menos se presenta el rasgo que acabo de destacar. Si bien Paz no fue el único que veía en el pulso de la modernidad y del arte moderno a un ser debilitado, en cuya lista también figura Arthur Danto, a mi juicio fue el primero en exponerlo en abundancia en las conferencias previamente referidas. Y no solo ahí. En mi libro, Tres sardinas en un plato e ideas nómadas, arte contemporáneo y Octavio Paz, traté de ocuparme de ese fenómeno y me di cuenta de que no solo ahí estaba dicho o sugerido lo anterior. Desde 1954, con el texto Poesía Mexicana Moderna, y hasta 1989, con Ruptura y Convergencia, la tesis de Paz se mantuvo. Daré 3 ejemplos. 1. En El uso y la contemplación, de 1973, Paz escribió: no niego que la contemplación de 3 sardinas en un plato o de un triángulo y un rectángulo puede enriquecernos espiritualmente. Afirmo que la repetición de ese acto degenera pronto en rito aburrido. 2. En Los hijos del Limo, dice: hoy somos testigos de otra mutación. El arte moderno comienza a perder sus poderes de negación. Desde hace años sus negaciones son repeticiones rituales, la rebeldía convertida en procedimiento, la crítica en retórica, la transgresión en ceremonia. La negación ha dejado de ser creadora. No digo que vivimos el fin del arte, vivimos el fin de la idea de arte moderno. 3. De Ruptura y Convergencia, del 89, dice: el arte y la literatura de este fin de siglo han perdido paulatinamente sus poderes de negación. Desde hace años sus negaciones son repeticiones rituales, fórmulas sus rebeldías, ceremonias sus transgresiones. No es el fin del arte, es el fin de la idea de arte moderno, o sea, el fin de la estética fundada en el culto al cambio y la ruptura. En estos extractos podemos darnos cuenta de que la mirada crítica de Paz con respecto al arte tenían un nivel de profundidad al que, me parece, pocos llegan. Fue un crítico de arte fuera de lo habitual. Y no hablo solo de la lectura de sus textos desde un ángulo intelectual. En cuanto al impacto estético de sus textos, repito, sé que es materia enteramente subjetiva, pero algo me dice que leer a Paz no solo anima a disentir o concordar con él, sino que es una experiencia artística por sí misma, porque sus textos tienen el misterio que hace que la literatura sea literatura y que no encuentro otra forma de referir más que como impacto estético. Gracias por su paciencia y atención. Damos la palabra a nuestra moderadora para la siguiente presentación. Gracias, Juan. Bélgica. Tiene que desbloquear el... Ok. Tal vez mientras desbloquea, le damos la palabra a Felipe Chaimovich. Él está en Brasil y va a hablar sobre Mario Pedrosa y el posmoderno. La palabra la tienes, Felipe.
Muchas gracias, buenas tardes. Me gustaría agradecer mucho por la invitación, por la posibilidad de este diálogo, ¿no? En un momento en que necesitamos tanto rescatar el poder de la crítica de arte frente a gobiernos que nos causan muchos obstáculos en una práctica libre del arte contemporáneo. Yo voy a hablar sobre el concepto de posmoderno tal cual se formuló por un crítico latinoamericano que fue Mario Pedrosa. Mario Pedrosa, crítico brasileño nacido en 1900 y fallecido en 1981, estuvo involucrado en los cambios centrales de la vanguardia y de las instituciones de arte moderno y contemporáneo de Brasil entre los años 1960 y 1980. Además de publicar sus escritos en periódicos como el Correio da Manhã de Río de Janeiro, Pedrosa también actuó como director de museo y como intelectual próximo a artistas. Si consideramos su constante militancia política en partidos de izquierda desde los años 20, se puede considerar su trayectoria a partir del año de 1960 como ejemplo de un intelectual orgánico a la sociedad latinoamericana, pues su actuación como crítico de arte no puede ser separada de su colaboración con los cambios mismos en el arte de los cuales el autor trata en sus textos. El concepto de posmoderno elaborado por Pedrosa entre 1961 y 67 es central para entender su posición frente a la cultura en el contexto geopolítico. En su concepción, el arte posmoderno tiene un aspecto universal procedente del cubismo y de todas sus derivaciones modernas, al mismo tiempo en que manifiesta un cambio en el sentido del arte experimental en dirección a manifestaciones comprometidas con la realidad local. Para él, la reflexión sobre la identidad regional no puede dejar de considerar la existencia de un campo internacional definido por el arte moderno en el siglo XX. La década de los 60 se inicia para el crítico con una nueva posición ejecutiva en el sistema del arte. En 1960, Mario Pedrosa acepta la posición de director general del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Su identidad como intelectual no se aparta de una acción que tiene el poder para cambiar la recepción pública de un arte que es también objeto de su reflexión. Desde esa posición de poder, el nuevo director escribió un texto para el periódico Jornal do Brasil de Río en diciembre de 1960 donde dice: solo al frente de un museo de arte dicho moderno es que mejor se puede comprender la naturaleza intrínseca de ese mismo arte y por otro lado, del rol del museo en su evaluación. Pedrosa comienza entonces la cuidadosa elaboración de su concepto de arte posmoderno. Para llegar a esa teoría, como veremos, la conexión de una obra de arte con el tiempo presente es fundamental para que se entienda cómo el arte se conecta con la realidad local. En 1961, el director del MAM de Sao Paulo escribe el texto del catálogo sobre la obra de Hélio Tizica llamada Proyecto Perros de Caza. La pieza es la maqueta de un laberinto compuesto por formas cuadriláteras, como ustedes ven en este momento, con muros de distintas alturas, y se mostró en el Museo de Arte Moderno de Río, institución creada en el mismo año que el MAM de Sao Paulo. El director del Museo de Sao Paulo identifica una relación entre la posibilidad de la participación del público en el laberinto, en caso de que ese fuera de hecho construido, y una percepción del tiempo presente al escribir. La maqueta añade una nueva idea a las experiencias precedentes, la del tiempo vivenciado en forma de participación del espectador de la experiencia del creador. Pedrosa también ocupó la posición de secretario general
de la Sexta Bienal de Sao Paulo en 1961. Él tuvo la oportunidad de exhibir una producción muy experimental, cuya interpretación teórica sería en parte obra suya, un conjunto de 5 de los bichos de Elijah Clark, hechos en el mismo año de la muestra. En el caso de los bichos, las condiciones de exposición son de hecho fundamentales para la existencia de la obra, pues debe ser tocada por el público. O sea, para el intelectual no hubo un dilema ético entre crear el lugar público para el reconocimiento de una obra de arte y teorizar sobre ella. En esa circunstancia, Pedrosa propone que la exhibición de los bichos al público crea una percepción del tiempo presente al involucrar el mismo público en una acción. Como escribe él 2 años después en el diario O Estado de São Paulo, desde que Elijah Clark recomendó que se tocara en sus bichos, su ideal o su compromiso ya no es más formal artístico, pero estético vital, la fuerza catalizadora de una actividad creativa en el universo une el antes y el después, el ayer y el mañana, en aquello que Husserl llamó el campo de la presencia eterna. Pasado y futuro se encuentran en un momento, o sea, en el espesor del presente, cuyo privilegio es, según Husserl, ser la zona donde el ser y la conciencia no son sino uno. La construcción intelectual del concepto de postmoderno continúa por los años siguientes. En 1963, el MAN de Sao Paulo pasa por una crisis profunda con la donación de la colección del museo a la Universidad de Sao Paulo y la propuesta de su cierre definitivo. Pedrosa vuelve a Río y comienza a escribir para el diario Correio da Manhã. En ese periódico aparece el término arte postmoderno en 1966 en el texto intitulado Arte Ambiental, Arte Postmoderno, Hélio Oiticica. En primer lugar, el autor entiende el arte moderno como siendo aquello posterior a Les Demoiselles d'Avignon. Ese arte moderno sería hermético en su subjetivismo individual, pues su búsqueda de valores plásticos nuevos pondría en relieve las características singulares de cada artista. El arte postmoderno, al contrario, propondría situaciones y no valores plásticos. El arte de Brasil, con los movimientos concreto y neoconcreto de donde provienen Oiticica y Elijah Clark, sería precursor del postmoderno, pero otras manifestaciones en países como los Estados Unidos con el art pop demostrarían que se trata de un fenómeno que atinge todas las partes donde haya llegado el arte moderno mismo. Por lo tanto, la dialéctica entre lo regional y lo mundial ya integra esa primera definición del postmoderno. La formulación madura del concepto de arte postmoderno aparece en el homenaje póstumo a André Breton, publicado en el Correio da Manhã en el 67. Los surrealistas querían quebrar las cadenas del cotidiano, escribe Pedrosa, intrínsecamente redundante y vulgar, introduciendo en él la dinamita del insólito. Los hacedores de cajas de nuestro entorno y de otros entornos de bajo rendimiento per cápita, los mejores y más auténticos, como entre nosotros Hélio Oiticica, utilizan los materiales que la civilización de la vulgaridad ofrece, pero en nombre de una idea que no mira hacia la creación del insólito por sí mismo, pero a una participación del colectivo. El insólito no está en el cotidiano basado en el uso y la rutina. El insólito aquí es la infrarrealidad o la realidad que está por debajo de las estructuras y no demanda al poeta para detectarla, pero una acción, un acontecimiento para encontrar la ley de una realidad que lo produce. En ese artículo, Pedrosa describe cómo la historia del arte, desde el inicio del arte moderno, es un péndulo que va y vuelve de la derecha a la izquierda.
La derecha corresponde a la autoexpresividad y la izquierda al antiarte, donde está, por ejemplo, el pop. Pero el autor indica que hay algo nuevo que escapa a ese péndulo, el postmoderno. Así escribe: el proceso de cambios no se verifica en una curva continua a subir, pero en un ritmo pulsativo, pendular, para un lado y para otro. Ha sido así desde el inicio del ciclo dicho del arte moderno hasta sus desarrollos últimos, cuando se abre un nuevo ciclo de características y mismo de finalidades tan distintas que me llevaron a hablar en un arte postmoderno. La organicidad de Pedrosa con relación a la comunidad de artistas que la acompañaba desde el comienzo de la década se exprime en el mismo año del 67 con la utilización de su concepto de arte postmoderno en el manifiesto de la nueva objetividad brasilera. Si consideramos la colaboración entre Pedrosa y Oiticica, es posible interpretar que el sentido de la acción o el acontecimiento que busca encontrar la ley de la realidad que se produce en países pobres por el medio del insólito en arte, coincide con una tendencia a creaciones colectivas y no autoexpresivas. Esa interpretación del concepto de arte postmoderno permite comprender la visión que Pedrosa propone sobre el arte popular y el arte erudito como partes de una misma historia del arte presente en el contexto del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. El crítico estuvo exiliado en Santiago desde el año 1970 hasta el golpe militar del 73. En 71 propuso un tema de mesa redonda para el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile en un texto que intitula El modelo chileno de socialismo y el frente del arte. La situación particular del modelo chileno de socialismo, según el autor, hacía con que todas las categorías de arte caminaran juntas como manifestación colectiva. Como escribe, podemos asumir que Chile es apenas un proyecto colectivo para el cual los artistas de todas las categorías, de los artesanos a los eruditos, de los que hacen muebles a los arquitectos, aportarán su parte de creatividad con disciplina y entusiasmo, pero en plena libertad creativa. El concierto de todas las categorías de arte como acto político comprometido con el presente de los países pobres sería una realización posible de una cultura postmoderna. En ese sentido, sería reconocido un origen en el arte moderno, pero sería necesaria una acción colectiva que fuese más allá del péndulo cerrado de la historia del arte moderno. Propongo que se interprete en ese sentido de una cultura postmoderna en países pobres la propuesta de Mario Pedrosa para la reconstrucción del Man de Río tras su incendio en el año de 1978. El crítico participó de un comité para la reconstrucción del museo. Así, él concibe que 5 museos se juntarían en una nueva institución llamada Museo de las Orígenes. 2 de esos museos ya existían, el Museo del Indio y el Museo del Inconsciente. Un nuevo Museo de Arte Moderno también sería creado junto con un Museo del Negro y un Museo de Artes Populares. Después de la muerte de Pedrosa en 81, el concepto de arte postmoderno circuló mundialmente hasta el año 2000, pero siempre asociado a teorías estadounidenses y francesas dominantes. ¿Qué pasaría si toda la interpretación del postmoderno fuese repensada a partir de una teoría latinoamericana? Gracias. Muchas gracias, Felipe. Apreciamos mucho tu presentación. Gracias, Felipe. Vamos a darle ahora la palabra a María Luz Cárdenas de Venezuela, que nos va a presentar el tema de 3 enfoques fundacionales de la crítica de arte en Venezuela a través de 3 referentes muy importantes. Tiene la palabra,
María Luz. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de realizar estos encuentros de reflexión y sobre todo por la posibilidad que nos están dando en Venezuela y en los países con situaciones totalitarias para el pensamiento, de expresar los procesos históricos y la situación de la crítica en nuestros países. ¿Puedes empezar el PowerPoint? Ajá. Como lo presentó Bélica, yo me enfoqué en tres figuras yo las llamo fundacionales, pero no son las únicas, obviamente. Muchas otras estarán en el ensayo que será publicado posteriormente, pero que generan tres posiciones que fueron claves para la instauración de la crítica de arte en Venezuela. A partir de 1960, ese proceso de instauración se había presentado, yo lo llamo como un proceso de desarrollos aislados, pero sobre todo no como un corpus crítico. Teníamos, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de la participación de extraordinarios escritores que se ocupaban del estudio de la obra de arte, como Guillermo Meneses, Mariano Picón Salas o Arturo Uslar Pietri. Pero, como les digo, no había un corpus crítico. Y en este sentido, Alfredo Bulton proporciona el primer paso. Bulton no venía de la crítica de arte ni de la historia del arte, sino es interesante su proceso porque él viene de la fotografía. Él comenzó un poco formulando la iconografía fotográfica de la modernidad en un desarrollo que partía del paisaje, o sea, realmente su punto de partida es el paisaje venezolano. A partir de allí llega libros y exposiciones extraordinarias a la formulación de las tipologías venezolanas y la historia, con el libro Los Llanos de Páez, que se interesa posteriormente en la iconografía del Libertador, fue como el primer, digamos, escritor que se ocupa de la evolución, el desarrollo del retrato de Bolívar, pero de allí da el paso que nos interesa y es que se da cuenta que hay que estudiar el desarrollo del imaginario y se enfoca en el periodo colonial. Perán abrió los puentes. Perán es como una irrupción intuitiva de libertad, abrió puentes con las creaciones no solamente del arte popular, sino de las, como digo, de las expresiones periféricas, y Bélgica como que sistematiza el estudio del arte a través, lo vamos a ver a continuación, de su trabajo y sus publicaciones. ¿Puedes pasarla, por favor? Bueno, Bulton fue el presidente fundador de AICA Venezuela. No solamente se ocuparon de la crítica, sino de la institucionalización. Y más que un crítico de arte, fue un investigador e historiador del arte donde esa disciplina era muy débil. Lo hizo con los retratos de Bolívar, lo hizo con el arte colonial y trabajó muy de cerca y realizó los primeros textos críticos de los precursores de la modernidad, como Narváez, Poleo, por ejemplo, y las principales monografías de los artistas de la época. Él inicia el concepto de estudios monográficos para los artistas. Por ejemplo, realizó la primera exposición de Narváez en 1934 y después, muchos años después, en el 76, la gran exposición de Narváez en el Museo de Sofía Inter. ¿Puedes pasar?
Con la historia del arte colonial, nos ubica en la primera investigación en el área, con aportes claves, estudio de los archivos. Don Alfredo viajó hasta España para estudiar los archivos de Indias y dar a conocer artistas de la época. Figuras como Juan Pedro López eran totalmente desconocidas y hoy son el emblema del arte colonial, y realizó la primera exposición de un artista histórico en un museo venezolano, que fue el Museo de Bellas Artes. Hasta ahora no se había presentado la obra estudiada, catalogada de un artista que ya tenía más de 300 años con su obra. Abrió camino. Estas son parte de las obras de Juan Pedro López, que dio a conocer la foto en blanco y negro. Es una de sus últimas exposiciones sobre pintores de la época, que es el pintor del Tocuyo, que también había descubierto. Y bueno, con la historia de la pintura en Venezuela abre camino a una serie de publicaciones, y primero de investigaciones como por ejemplo de Carlos Duarte, y perdón, segundo, de publicaciones. Puedes pasar la diapositiva, por favor. De publicaciones, como les decía, de las obras de los artistas de su momento. Muy cercano a Reverón, su reflexión es muy importante porque, bueno, primero que realizó la gran exposición de Reverón de 400 obras, luego de su fallecimiento, casi inmediatamente de su fallecimiento, y como vemos en estas imágenes, llevaba el registro fotográfico de Reverón en el castillete y clasificó, catalogó las 3 etapas que hasta ahora son las etapas que clasifican la obra de Armando Reverón: la época azul, el periodo blanco y el periodo sepia. Con Manuel Cabré, y esto es muy interesante, la manera como él trabajó tan cercano a los artistas, porque a medida que escribía sus textos y realizaba sus exposiciones, conjugaba su propia visión del arte de Alfredo con la del artista. Por ejemplo, las fotografías, las magníficas fotografías del Ávila, que son los primeros grandes paisajes fotográficos del Ávila en Caracas, con el Ávila de Cabré. Igual con Francisco Narváez, contribuyó a la construcción de una imagen para el arte moderno de Venezuela. Fíjense las fotografías de Alfredo, que estas son las de las tipologías venezolanas, con el periodo, la figura del criollismo en Francisco de Narváez, o en este caso, la figura de Baru Taima, que es una obra muy conocida y muy importante de este periodo en Narváez, pero que proviene también de las fotografías de Alfredo en la isla de Margarita. ¿Puedes pasar? Pasar, por favor. Bueno, esta es una selección de los muchísimos libros que escribió don Alfredo, de diferentes ámbitos, y ya con respecto al periodo contemporáneo realizó la época colonial, el periodo nacional y la época contemporánea. Ya con la época contemporánea se ve un poco el deslinde de Bulton con respecto al corpus de la crítica de arte. Son libros que fueron muy importantes en su momento, pero que en adelante pues se manifestaron más bien descriptivos cuando vinieron los estudios posteriores de la abstracción, por ejemplo, en Venezuela. Y no obstante, son los libros, como yo los llamo, fundacionales en el tema. ¿Puedes pasar para Perán? Hola. Ya lo estoy proyectando, Luz. Sí. Ah, sí, yo no puedo tocar, yo no puedo mover esto, tú me lo tienes que pasar. No, 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 ya te lo puse, está puesto. Ah, ok, sí. Bueno, Perán Hermini es
bueno, como les decía, una figura que es como un caudal de agua, una corriente. Él participó también en el equipo fundador de AICA Venezuela y es una figura tutelar, irreverente, disidente, siempre abierto a las nuevas generaciones y los nuevos problemas en el arte y sobre todo, como les decía al comienzo, de las poéticas y las estéticas periféricas, marginales. Perteneció a movimientos importantes como el Taller Libro de Arte, los Disidentes y el Grupo Sardio. Sobre todo, aportó lo que yo llamo la conexión entre la visión contemporánea de los acontecimientos de la historia del arte en el país, pero también con lo que podría ser no contemporáneo, o lo académico y lo no académico, o lo oculto y lo popular. Formuló nuevos modelos críticos y estableció las fuentes para el estudio del arte popular y su integración al arte contemporáneo, que hasta el momento había estado marginado o separado. Ahora vamos a pasar yo me centro en un solo, porque escribió tantos ensayos y son tantos sus aportes que su trabajo de mayor profundidad crítica e irreverencia hacia los parámetros convencionales fue la exposición Confluencias en el Museo de Petare en 1993, pero él ya venía con una carga y un desarrollo de un pensamiento crítico que, bueno, desbancaba cualquier patrón absoluto. Confluencia fue una visión heteróclita del arte. Fíjense que la primera sala de confluencias tenía un ensamblaje de Bulton, uno de Bondángel y uno de Nelson Garrido, combinado con un altar de una fotografía de un altar barroco y de una fotografía de Archimboldo, como para impugnar los criterios universalistas y descalificadores de las manifestaciones no centrales. Podríamos decir que barrió con toda distinción. De hecho, el ensayo del catálogo de esa exposición se puede conseguir en internet, está en la biblioteca del Museo de Houston, que se puede descargar. A mi juicio, es uno de los textos básicos de la historia del arte, de la crítica de arte, perdón. Allí está planteado todo lo que supone el pensamiento crítico. Removió la exposición por relaciones con obras aparentemente no relacionables y con su frase célebre: las culturas y las artes no son universales, sino plurales, impredecibles, diferentes. Pasa para ver algunas imágenes rápidamente de la exposición. Pasa. Bueno, el arte popular, el no popular, era académico, los comerciales, los no comerciales, artistas en trances paranormales, o como decía su última, la frase de este párrafo, visionarios compulsivos, outsiders, grandes solitarios en el arte. Artistas que jamás se habían visto exhibidos en un museo. La exposición también, porque tiene que ver con su esquema de pensamiento crítico, dividió la curaduría en categorías que no eran las normales, las tradicionales. Por ejemplo, ensamblajes, interculturalidad, horror vacui, caligrafía desatada, selvas, rostros y figuras, fragmentariedad. Pero aquí tengo dos ejemplos muy interesantes de qué es y cómo él tradujo el pensamiento crítico en el arte a un proceso expositivo con dos categorías que me gustaron mucho: la ciudad, con una obra de Bárbaro Rivas y una obra de Red Rooms, un ensamblaje de Red Rooms, que plantean el mismo problema, o el tema de la vibración visual, una de las categorías que incluía la cesta indígena, un Cruz 10 y una obra, La Selva Azul, de Feliciano Carballo, un artista popular. Al ver estas tres obras conjugadas, realmente se removía
la manera de considerar el arte. Y creo que ese fue el principal aporte de esta figura tan importante como Perán Hermínio. Ahora pues vamos a cerrar ya con Bélgica. ¿Puedes pasar? Con Bélgica se... Ya lo pasé. Ya yo sí lo veo. Con Bélgica se inicia la profesionalización de la crítica de arte en Venezuela. Fíjense que hasta ahora yo les dije, son figuras importantísimas, pero que no vienen de campos académicos. Hasta 1980 o los 70 tempranos, no hubo en las universidades venezolanas escuelas de historia del arte, la primera de ellas en la ULA, la Universidad de los Andes en Mérida, y en el 80 la Escuela de Arte de la UCB. Y como les decía, era llevada por pensadores y escritores comprometidos con el arte, con la investigación, con la historia, pero que, como vemos con Bulton, al final el libro de Cruz Diez o el libro de Bulton no es que, no, o sea, no es que se deshilachen o se le ven las costuras, pero no son libros con el rigor académico que en ese momento ya se exigía para la creación venezolana, porque es el momento de los años 70, cuando irrumpe el cinetismo, las grandes polémicas entre la abstracción y la figuración, en fin, que ya exigía otra manera de ver, y la figura que centró o que tomó el relevo es Bélgica Rodríguez, que venía de la Escuela de Letras de la UCB. Como les decía, en ese momento ninguno de nosotros pudo estudiar historia del arte porque íbamos a otras fuentes, pues, académicas, pero filosofía, letras, etc. Pero una vez que terminó sus estudios, formalizó el desarrollo con doctorados en la Universidad de Sorbona, en París y en Londres. Fue la primera doctora en crítica de arte e historia de arte en Venezuela, y con eso antes de irse a París, o mientras estaba en París, ya uno veía que el paisaje discursivo en los textos de la prensa, que fue en ese momento, era muy importante el papel literario para dar a conocer los procesos de pensamiento, en este caso en la crítica de arte. Ya uno veía otro tipo de discurso. Claro, había una nitidez discursiva y sobre todo llevado por un rigor. Claro, para lo que en ese momento ya estábamos grandecitos y lo podíamos leer. Aportó ese rigor metodológico y sobre todo, algo importante, enfocada en el hecho plástico. Esto es muy importante porque en la polémica, por ejemplo, de la figuración, de la abstracción y la figuración, había mucho de histeria, de pasiones, de que, bueno, cuando Marta Traba se embalaba contra la abstracción y defendía la pintura expresiva de la nueva figuración de Jacobo Borges, por ejemplo. Pero Bélgica, lo importante es que abordó los dos procesos sin ningún tipo de pasiones o de histeria, de contra la abstracción o contra la figuración, sino enfocada en el hecho plástico, los aportes que esos movimientos y esos artistas estaban realizando en ese momento a la construcción de un discurso contemporáneo en el arte venezolano. Un ejemplo de su tesis de doctorado de la Sorbona, que fue la primera investigación sostenida sobre, perdón, se me fue, sobre la pintura abstracta en Venezuela, que fue su tesis de doctorado, que es un libro que todavía es la Biblia de los orígenes de la abstracción en Venezuela y su desarrollo. ¿Por qué? Porque no solamente es abordado el estudio sistemático de esos procesos, de acuerdo a las corrientes universales, no solamente como aportes venezolanos, como lo ha hecho sustancialmente, por ejemplo, con Soto, sino que es un libro, como vemos aquí en la imagen al lado, que contiene todos los documentos, por eso yo lo llamo la Biblia,
porque no hay manera de hacer una investigación histórica del arte abstracto sin consultar ese libro, porque tiene todos los documentos. Por ejemplo, ¿dónde vamos a conseguir hoy las reproducciones de la revista Los Disidentes? Eso se ha como deshojado por ahí. En el Museo de Arte Contemporáneo había una, pero eso ya no existe. Mientras que en ese libro están todos los documentos de constitución eh, del arte abstracto, en este caso. En el siguiente caso, bueno, aquí tenemos en la siguiente lámina como un panorama de las miles de publicaciones, porque yo dudo, no sé si en otros países, pero en Venezuela que un crítico haya realizado tantos estudios y publicaciones, sino, como les decía, que no solamente está el tema de la Biblia, lo que yo llamo la Biblia del arte abstracto, sino de otras temáticas como la figuración y la escultura, que en sus libros también tuvieron cabida para medir el desarrollo histórico sobre todo, en esos movimientos, y sobre todo la escultura en Venezuela. Eso fundamentalmente nos hace pensar en que estas tres figuras, bueno, como les decía, Bélgica es una figura también inspiradora, un ejemplo de rigor y de trabajo contra toda adversidad, que en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, siempre vemos en ella como un ejemplo de lucha y de no dejarnos caer. Pero cuando revisamos estas tres fuentes esenciales, que obviamente por razones de tiempo han sido cortas, vemos como lo fundamental es que, en resumen, Alfredo Bulto nos permitió acudir a las fuentes, la importancia de la historia y el valor de la investigación. Peran Ermini, la diversidad, la libertad, la inclusión, la irreverencia, el problema de la identidad nacional visto con seriedad y sin ese tipo también de rimbombancias, como ha rodeado la identidad nacional en América Latina, y con Bélgica la formalización, sobre todo el enfoque en el hecho plástico, en el hecho artístico, la profesionalización y algo muy importante que es la institucionalización. Claro que Perán y Alfredo contribuyeron en la fundación de AICA, pero el valor en este caso de institucionalización de la crítica de arte en Venezuela se le debe a Bélgica por el hecho de haber proyectado el país a través de la Asociación Internacional, fue presidenta de AICA Internacional, ahora es presidenta honoraria, y con la labor tan importante que en este momento, y que nuevamente agradezco, están realizando con AICA Regional de América Latina, junto con Lisbeth y Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a nuestra moderadora, Bélgica Rodríguez, y luego seguiremos con las preguntas. Bueno, María Luca, sí me han hecho llorar. No, bueno, eso es lo que dicen el César, lo que es del César. Bueno, sí, es un... no sé qué decirte en realidad, ¿no? Es un poco mi formación fuera de Venezuela. Yo estudié en un instituto en Londres, pero ya yo había escrito varios textos para el Nacional. Yo me instalo, yo me voy en el año 72 y yo venía escribiendo cosas un poco valorizando como el hecho literario, porque yo vengo de la escuela de arte y de unos años en una escuela de ciencias. Entonces, bueno, bueno, no voy a hablar de mí porque es mucho, pero sí, yo me he tomado muy en serio todo esto.
Entonces allí el valor de lo plástico era muy importante. Es decir, el valor plástico de la obra, y nos ponían unos ejemplos impresionantes. Es decir, los grandes cambios en la historia del arte han sido a través de los cambios en los valores plásticos. Por eso es que yo en mi libro sobre Soto mantengo la tesis de que Soto es para la segunda mitad del siglo XX lo que fue Picasso para la primera mitad del siglo XX, y lo analizo. No es una idea mía porque yo fui muy amiga de Soto y admiradora de su obra o por ser venezolano. Pero bueno, eso está allí en el foco de la discusión. Y luego paso a París, y París era una escuela mucho más simbólica. Entonces, bueno, me reuní todas esas dos cosas, y vengo de una escuela de letras muy prestigiosa en la UCB en ese momento, con grandes profesores que no han habido después, que nos formaron todos los que estuvimos allí estudiando. Bueno, yo agradezco mucho en verdad, ha sido maravilloso. Yo creo que tendríamos que invitar a nuestros compañeros Argelia y a Chaimovich y a Torrente, porque todo lo que dijo el compañero que habló sobre Mario Pedrosa, Chaimovich, es muy importante. Es decir, yo he leído Mario Pedrosa y siempre he oído, y sí me parece que es fundamental para entender lo que nos está pasando hoy. Asimismo, lo de Octavio Paz. Yo tuve la oportunidad de invitar a Octavio Paz cuando fui directora del Museo de Arte de la OEA a dar una conferencia sobre arte, que realmente hoy lamento no haberla grabado, porque era inspiradora, muy clara, muy concisa en sus países. Y así todos los que han participado hoy, Argelia con su, que me recordó mucho a Marta Traba y su pelea con los cinéticos en Venezuela, y su pelea con los muralistas que después tuvo que reconocer que el muralismo y el cinetismo fueron dos momentos importantísimos en el presente, en el siglo XX, en Latinoamérica. Y bueno, así realmente estoy conmovida. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, dediqué un tiempo. Yo fui profesora fundadora de la Escuela de Artes, y eso fue lo que traté de enseñar a mis estudiantes, ¿no? Que la crítica no es una crítica literaria. Aun cuando Octavio Paz era un escritor, su crítica o su trabajo sobre arte no es un floripondio literario sobre el arte, sino que acude a unos análisis bien importantes, por ejemplo, Los privilegios de la vista, que es un libro que hay que leer siempre, porque se plantea cosas que para nosotros es muy importante. Eso es más o menos lo que, y bueno, darle las gracias a Juan Carlos y a Lisbeth y a Juan Carlos, porque es tan eficiente en esto. Yo no puedo hacerlo, porque siempre con el miedo de que no voy a tener internet. Bueno, en fin, yo no sé si hay si hay alguna pregunta hacia qué. En el chat. Quiero agradecer ¿Es Sandra Makovicky? Oi, não, só... Kirstelen, ¿tú lo puedes traducir, porfa? Yo estaba solamente a cumprimentar los palestrantes. Un abrazo para Felipe Chaimovic. Un abrazo. Bélgica es una inspiración para todos nós. En determinados momentos me sentí muy emocionada en perceber la riqueza de las falas de la tradición, el reconocimiento de la tradición, de todo que
hacemos en nuestra historia en la América Latina. Felipe fue muy feliz en hablar sobre Mario Pedrosa. Quería solo una pregunta. En este momento, en Brasil, ¿cómo usted percibe la herencia dejada por Mario Pedrosa entre los críticos? Gracias, Sandra, por la posibilidad de nuestro diálogo. Yo pienso que el campo de la crítica en Brasil se está transformando mucho, entonces para mí a veces es difícil delimitar de qué campo podríamos hablar de crítica, pero creo que desde una perspectiva más joven de la práctica de la crítica de arte, muy próxima, digamos, del arte contemporáneo que se está haciendo en este momento en Brasil, yo creo que hay una adhesión, digamos, una proximidad con artistas, grupos, instituciones que, digamos, hayan abrazado la crítica que se puede llamar de alguna manera contracolonial, o sea, partir de un otro punto de vista, incluso de la definición del arte. Entonces, esta herencia, digamos, podríamos pensarla en términos del concepto del posmoderno de Mario Pedrosa y cómo su proyecto para la reconstrucción de Man de Río tiene tanto que ver con lo que se está haciendo hoy en los museos, en las instituciones de arte contemporáneo de Brasil. Entonces, creo que la herencia tiene que ver con una acción política que Mario Pedrosa inició también como director, como alguien que estuvo junto a las instituciones y a los artistas, y no solo como intelectual. Entonces, me parece que esa herencia de una crítica de arte orgánica con las instituciones y los artistas es lo que la crítica joven de Brasil quiere en este momento. Entonces me parece que hay digamos, una semilla muy potente que fue plantada por él y que hoy está cambiando, yo creo, el escenario del arte en Brasil. Muchas gracias, Felipe. Pienso lo mismo. Gracias. Bélgica, hay una pregunta de Constantin Lloyd en el chat. ¿Quieres leerla? Es que no tengo el chat, no me aparece en la pantalla. ¿Quieres te lo leo y tú moderas desde ahí? Por favor, sí, porque dice, Dice Constantín, hay una banalización del término arte, por lo menos acá en Venezuela. Se puede observar desde personas que colocan pestañas postizas hasta los que hacen objetos que son encargos decorativos de moda que se autodenominan artistas. Su pregunta es, ¿creen que cuando desde la estética y la crítica se dijo prácticamente que se valía todo en el arte, tal vez se sembró sin querer la semilla de esa banalización y potencial crisis? Y agrega, ¿o era un proceso humano inevitable como todas las crisis que están corriendo en paralelo en otras áreas del conocimiento? Bélgica. Wow. Bueno, cuando se dijo eso de que todo era, eso fue más o menos en los años 80, más que, sobre todo después del 68. El 68, el Mayo francés, 68, diseminó muchas ideas y muchos planteamientos que, bueno, tenían que ver con la banalización de la vida, incluso la banalización del arte, tenía que ver con nada vale, todo es válido tanto en la vida como en lo que tú quieres hacer, los hippies, en fin. Yo no creo que esta banalización que se encuentra hoy en el arte sea algo que va a dejar huellas. Al lado de eso, tenemos, por lo menos en Venezuela, artistas muy serios que están trabajando dentro de parámetros, digamos,
plásticos, dentro de parámetros estéticos ligados a la realidad, y dentro de todo eso también hay un contenido de rechazo a la política que se está llevando en muchos de nuestros países. Es decir, yo entiendo que sí, bueno, hay muchos artistas que van, pero eso no dura. Fíjense que muchas de las, hoy bueno, no sé quién está haciendo instalaciones en esa época, después de mayo 68, las instalaciones eran lo que se hacía, y entonces uno veía en las exposiciones un leño quemado con un calzón sucio y una escoba. Entonces, bueno, eso era una. Entonces, yo creo que el artista actual ha tomado seriamente su trabajo y sabe que el arte es una producción, resultado de una actitud responsable, disciplinada y además resultado del conocimiento de una estética y una intelectualidad. Es decir, tanto lo plástico como el contenido, lo formal, lo conceptual, todo eso se tiene que tomar en cuenta. No sé si los compañeros, bueno, un gran favor a todos. Si tienen preguntas, nada más usen la sección que aparece un corazón abajo en su interfaz y le ponen nada más preguntar. Hagan clic en reaccionar y ahí pueden poner la manita para hacer sus preguntas. Hay una pregunta acá de Fernando Sánchez desde Argentina. La pregunta como curador de arte al panel es: hemos hablado de vanguardia, modernismo, posmodernismo, figuración y moralismo, cinestismo. ¿Cómo las tendencias americanas influyeron en la crítica del gusto latinoamericano? Aquí en Argentina hubo corrientes revolucionistas como los gobiernos de facto Tucumán Arde y la influencia de la experimentación artística oculta en las exposiciones antigobierno. Bélgica, compañeros. No, bueno, yo la verdad no, yo sé que hubo esos movimientos en Argentina, como Tucumán Arde y todo esto, pero eso no colidió con el desarrollo de la nueva figuración. Y los artistas que hoy uno oye sonar y que están a la vanguardia, digamos, son artistas como Noé, como todo el grupo de los neofigurativos. Entonces, esto es un problema también de la diseminación de la información. Es decir, cómo llega la información a todos estos países y cómo nosotros la asimilamos. Es decir, por supuesto, los referentes siempre existen. No hay creación espontánea. Entonces, un artista, y así como cuando yo estudiaba letras en la Universidad Central de Venezuela, bueno, 5 años de literatura, bueno, entonces decíamos, libro hace libros, arte hace arte. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar las herramientas propias con nuestros propios intereses y fenomenología personal para poder hacer de esa producción algo que aporte algo, alguna cuestión nueva. Es decir, Soto no es norteamericano, Figari no es norteamericano. Torres García, para hablar de un artista que se considera latinoamericano, no tiene influencia latinoamericana. Por supuesto que hay corrientes que tienen influencia de uno u otro, porque bueno, eso siempre va a pasar, pero no podemos catalogar o clasificar la producción artística de Latinoamérica como una degeneración o, bueno, prolongación del arte norteamericano o francés. ¿Qué pasa con los artistas que fueron a Francia en los años 50? Estaban argentinos, chilenos, venezolanos y de muchas otras partes del mundo. Es decir, sí, por una cuestión de el final de la guerra hace que haya una necesidad de nutrirse unos con otros y se encuentran si Soto no hubiera ido a París,
no hubiera inventado el cinetismo, porque Soto inventa el cinetismo. Y Cruz Diez llega en Nacho para hablarte de esto, pero así también los argentinos, Julio Lepard, de Argentina. Y además, una de las cosas que yo defiendo es que los artistas que viajan, por lo menos los de mi país, los artistas que salen fuera de Venezuela a hacer su obra, por entre comillas, son artistas formados aquí. Bueno, ahorita no puedo decirlo porque las escuelas de artes plásticas están realmente en un estado lamentable, pero esa es la situación que tenemos. Pero los artistas que salieron entre los años 50 y 60 y 70 y 80, bueno, Venezuela dio becas, artistas ya formados, solo por un año, solo para que visitaran museos en Europa. Imagínense cómo era mi país de maravilloso. Y yo soy un producto de la democracia, porque yo hice todos esos estudios financiados por Venezuela. Y mi esposo también. Nosotros éramos profesores en la UCB, mi marido como científico investigador en microbiología de la Facultad de Ciencias y yo como gente que trabajaba en el arte, en la historia del arte y en la literatura y en el Ateneo de Caracas, era más bien un gerente cultural. Pero conozco muy bien esto. Entonces no acuso a nadie de nada. Es decir, sigamos adelante. Preguntas, compañeros, por favor. Tenemos ahí de Samuel también. Samuel está con la mano pidiendo la palabra. Adelante, Samuel. Gracias, Cristielen. Bueno, yo no tengo una pregunta. Yo quería agradecer en primer lugar a las personas que conformaron el panel. Creo que fue muy interesante su intervención y en este caso solo me gustaría añadir el recorrido que hizo Argelia Castillo, que me llamó mucho la atención y de forma muy positiva. Tantos migrantes, pues la figura de la cubana Lolo de la Torriente, que ya saben que cuando me tocó a mí participar en el panel, pues rescaté a las figuras de las mujeres y Lolo fue muy importante en el contexto mexicano desde el 37, pero también en el periodo que estamos estudiando, a partir de los 60. A ella se debe el libro de Memoria y Razón de Diego Rivera, que creo que es fundamental para entender esta figura y al muralismo, y posterior a los 60 participó mucho compartiendo sus ideas en cuadernos americanos. Quería además felicitar a AICA Regional, Juan Carlos, Lisbeth, Bélgica, creo que están haciendo un trabajo increíble y encomiable. Y estos 3 webinars han demostrado, por un lado, su empuje, haciendo esta gran iniciativa y, por supuesto, el correlato del libro, que es muy importante, pero también yo creo que el empuje de nuestra región, porque todos los webinars han sido muy interesantes, han en realidad desde la concepción cubierto un espacio muy amplio, no solo el espacio continental, sino también el espacio del Caribe insular. Y yo creo que pronto, Juan Carlos, estamos en condiciones de convocar al segundo encuentro iberoamericano de críticos de arte, que ya hace un tiempo conversaba con Bélgica, si lo recordaba cuando se hizo en el año 78 en Venezuela, ya me decía que sí, que lo recordaba con mucho cariño. Yo creo que estos webinars han demostrado que hace falta reunirnos en nuestro espacio porque hay muchísimo para compartir, hay muchísimo de estos procesos de reflexión que se están pues realizando en el webinar, pero el Zoom no puede, yo creo, todavía cambiar la riqueza de encontrarnos, ¿no? Y pues yo me encantaría encontrarlos a todos y a todas en físico y pues darle un abrazo a muchas de las personas que están acá, por supuesto, y aprovechar pues el espacio de lo físico para hacer esta discusión aún más grande. Creo que es como un reto que yo me atrevo a lanzar para que nuestro regional lo tome en cuenta y le dé continuidad a ese proyecto que se realizó en Venezuela en junio del 78. Sí, muy bueno fue. Alicia, Elizabeth. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la ponencia, fueron de una gran reflexión, muy interesantes las premisas que nos dejaron para repensar el lugar de las artes. Yo en lo personal vengo de la ciencia y de los espacios de la salud,
y de la docencia, y desde ahí retomo las clases. Entonces mi pregunta es, Tal vez un poquito más alto, Alicia, si puede acercarse un poquito más del micrófono. ¿ahí está mejor? Sigue bajo un poquito más, porfa, disculpa. ¿Juan Carlos? No, no te oyes mucho. ¿Mejor ahí? Intenta decir la pregunta y yo si quieres la repito acá. Sí, acabo de escribir, acorde a la realidad mundial, ¿qué intención habría que infundir en la creación artística en su posibilidad de un arte como síntesis, constructora de sentido, hacia un mejor presente y un futuro futurible? Gracias. Gracias a ti, Alicia. ¿Quién quiere contestar? La pregunta está en el chat por si no la pudieron escuchar, la pregunta de Alicia. ¿La puedes repetir, Juan Carlos, por Con favor? gusto. Acorde a la realidad local y mundial, ¿qué intención habría que infundir en la creación artística en su posibilidad de arte como síntesis constructora de sentido hacia un mejor presente y un futuro futurible? Yo creo que eso es casi no creo que tenga una respuesta inmediata, porque esas cosas están siempre, esa situación, eso presenta situaciones de que no sabemos qué va a pasar. No sabemos, es decir, no sabemos para dónde va el presente hacia un futuro que no sabemos. Por ejemplo, nosotros en Venezuela no sabemos qué nos va a pasar. Entonces, ese es uno de los problemas serios que tenemos, y si se establece un gobierno como el que estamos aquí, que está desplegando sus canales de difusión como el canal para lograr la felicidad de los pueblos, entonces, bueno, veremos. Aquí se nos ha ido la mitad de los artistas jóvenes, se nos ha ido. Están en Miami, o están en París, o están en Italia, o están en cualquier país de América Latina. Entonces, es muy difícil pensar en un futuro. ¿Cómo va a ser el futuro de las artes en nuestros países? No. Estaremos atentos a lo que va a pasar. Bélgica, si me permites nada más un apunte a lo que pregunta Alicia. Me parece que la pregunta realmente no pertenece al ámbito de la crítica, pero no directamente. Si la crítica no regula la creación artística, Claro. no impone barreras a la creatividad, su trabajo es más bien un papel mediador, interpretativo, y por supuesto va acompañado del juicio estético, si no, no sería crítica, sino curaduría. Me parece que es esencial que podamos entender que nuestro trabajo es un trabajo de modulación en todas las cosas, ante los movimientos y ante los cambios. Y yo quiero recordarle algo aquí a todos. Yo sé que Bélgica es muy afecta a recordarme continuamente que solo los historiadores hacen buena crítica de arte, y yo me peleo con ella por eso, porque yo no soy historiador, soy comunicador. Y una de las cosas que he aprendido al ver la historia es que la mayor parte de las veces los marchantes nunca descubren nada, ni saben realmente moverse en términos del cambio, solamente en términos de la ganancia. Mientras los historiadores generalmente trabajan sobre el muerto que queda sobre la mesa, pero son los críticos generalmente los que empujan la dinámica y el discurso civil sobre la obra de arte y los movimientos. Si no, no podríamos entender hoy en día un Cézanne. Es decir, el marchante en sí mismo no hace cambios, el historiador trabaja sobre lo que ya se hizo, es el crítico es que está con el material vivo, tejiendo y mediando. Esa es por lo menos mi posición, si te sirve de apoyo, Alicia. Sí, totalmente. Muchísimas gracias por la mirada de ambos, muy integradora. Mi idea es pensando la integración, ¿no? En este comentario que hacían antes de un arte que, bueno, es colgar algo, una instalación que no deja ningún aporte en ese sentido, no de condicionar, sino un arte que aporte. La pregunta iba para ese lado. Muchísimas gracias por la respuesta de ambos. Gracias, Alicia. Bueno, yo lo que creo, perdóname un momentico, que tanto los críticos como los artistas debemos manejar muy bien la historia del arte para saber dónde estamos. Con la historia sola no vamos a poder.
porque la crítica es un ejercicio que implica demasiadas cosas. Implica saber bueno, ponerse en un estado de filosofar también, no sé, como muchos filósofos han hablado del arte y sobre todo conocer la historia del arte y la historia de nuestra región. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en nuestras regiones? No sé. Eso es, por eso es que los museos son absolutamente necesarios. Museos con buenas colecciones. Yo estoy muy preocupada porque aquí hay artistas jóvenes que nunca han visitado ni a Caracas, porque no tienen medios para venir hasta acá. Y eso es preocupante. Eso no pasaba en nuestra democracia. Entonces los museos ponían autobuses para traer jóvenes interesados, profesores de educación artística, y para venir a Caracas a ver las bienales, a ver las grandes exposiciones de arte. Bueno, y habían autobuses también que visitaban las zonas precarias más o menos para autobuses de arte. El Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver tenía varios, el Museo de Bellas Artes también, y muchas otras colecciones privadas tenían su autobusete para difundir lo que pasaba en el arte en Venezuela en ese momento. Eso ya se acabó, ya no hay. ¿No te parece, María Luz? El Maxibus, el autobús del museo, dio 2 veces la vuelta completa a Venezuela, 912.000 kilómetros cuadrados, 2 veces, antes de su desmantelamiento, pues, nos sacaron. Y llevaba a todo el país bibliografía, talleres, exposiciones. El Bellas Artes también tenía un proyecto similar. Ya eso no, es que los museos están desdibujados, no sabría decirte. Sí, no existen los ateneos sí, muy dolorosa. Yo hice un trabajo de investigación porque para mí es muy importante recoger la historia de algunas instituciones culturales, de algunas galerías, porque hay una necesidad por parte de el régimen de ocultar toda nuestra historia. Entonces hice una investigación de borrarla, no ni siquiera ocultarla, de borrarla. Entonces yo hice una investigación sobre la Federación de Ateneos de Venezuela, y en 1969 había en Venezuela perfectamente funcionando 170 ateneos, comenzando por el Ateneo de Caracas, que era una verdadera centro cultural, y hoy hay 3: el Ateneo Cabudare, el Ateneo de Caracas, que a duras penas funciona, no está funcionando tampoco, y un Ateneo de Boconó, que era tan importante. Bueno, se crearon ateneos del ambiente, se crearon ateneos regionales, se crearon ateneos binacionales, se crearon ateneos fronterizos. Bueno, y ahora no tenemos nada de eso. Entonces, duro. Bélgica, ese es un tema que podríamos poner en la mesa el otro año. No el papel de las instituciones culturales, sino la arremetida contra el arte y la cultura, a raíz de la restricción de espacios, en todo sentido, porque la crítica tampoco encuentra muchos espacios hoy en día en los medios tradicionales y tiene que crear los propios. Nosotros, por ejemplo, casi todo lo hacemos en blogosfera, porque no hay interés en los medios, en el arte en general. Perdón. Preguntas, compañeros, o comentarios de los panelistas. Está muy calladillo Jorge Terrón en tu presentación, pero te oigo muy callado y escribes muy bien. Sí, fue buenísima todas las presentaciones. Todas muy buenas. Felicitaciones, porque yo no vine a la anterior porque no tenía internet. Entonces, no, me quedé aquí con los crepos hechos, como decimos aquí en Venezuela, frente a la computadora esperando a ver si venía, y no vine.
así como tenemos hoy 2 semanas y media sin agua. Un horror. Un horror. Un horror. Entonces, si tienen comentarios o preguntas, tenemos unos minutos más antes de cerrar. Cristian, ¿en cuánto nos queda? En verdad que íbamos justo a la 1:30 hora, pero podemos seguir un poquito más, como 10, 15 minutos. Okay. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas les sugieren todos estos excelentes panelistas que han compartido hoy de México, Brasil y Venezuela? Me ha parecido fascinante hoy. He aprendido muchísimo. Bueno, yo quería comentar Sí, ¿quién? Quería comentar un comentario de Susana Benco de Venezuela que se refiere a los críticos referenciales venezolanos, sus aportes y acercamientos críticos. En efecto, es decir, se nos mencionaron 3, son muchísimos, como lo dije al comienzo, se abre una posibilidad de estudio inmensa y muy necesaria, porque preparando este trabajo me di cuenta que no hay una historia de la crítica de arte en Venezuela. No sé si habrá tesis de grado, pero un mapa de los problemas críticos, de cómo se han abordado y cómo han variado, es una primera aproximación, y por eso me hace tan importante que el ensayo, el libro, se vaya a publicar después de febrero. Excelente. El mismo problema acá, María Luz, no sé si es diferente en sus países, pero la historia de la crítica de arte normalmente la han escrito, por lo menos los textos que yo he leído, historiadores. Pero yo noto una actitud perseverante, ¿verdad? Que desde Leonelo Venturi eso va en caída libre, o sea, no hay historia de la crítica. Y espero que este trabajo seminal, porque es un trabajo seminal, una aproximación, como acaba de decir María Luz, sea una de las primeras de muchas para visibilizar crítica y pensamiento crítico. Gracias, María Luz, por recordar. Ese libro va a ser magnífico. Gracias a ustedes. Y a ustedes, porque ustedes son el cerebro, la sustancia. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Hay algo que les inquiete de todo el tema de hoy? Bueno, una de las cosas que a mí me inquietó cuando hablé con María Luz sobre esto es que le dije, son tantos, y claro, ella me dijo, bueno, me voy a enfocar en 3 que considero importantes, pero no por eso. Me dio después en el trabajo que va a salir en el libro digital, pues trabajaré, porque yo le pregunté, le dije, bueno, mira, Juan Calzadilla, por ejemplo, que nos enseñó tanto. Rafael Pineda. ¿Sí? ¿Ah? Rafael Pineda. Rafael Pineda era más historiador en realidad, ¿no? Como Alfredo Montón, pero fue uno de los que impulsó toda la crítica de gente joven en esa época, como yo, que me iniciaba, y Rafael fue uno de mis inspiraciones, aunque era muy venático. Entonces, yo a veces lo evitaba, porque si ahorita me va a armar un lío por lo que escribí. Y bueno, y también hay que tomar en cuenta en Venezuela los periodistas culturales. Sí. El otro que también hicieron un trabajo importante de difusión y divulgación de lo que se hacía en arte en Venezuela. Entonces, eso, claro, nosotros tenemos que tomar en cuenta personalidades como Roberto Montero Castro, que es uno de los que siempre he nombrado en AICA venezolana. Tenemos que hacerle algo a Roberto Montero Castro, porque el primero y el único que ha estudiado el arte en Venezuela desde una perspectiva semiológica, desde la parte social, es decir, de la parte sociológica. Y eso para nosotros fue muy importante, para los que estábamos allí. Bueno, por ejemplo, yo creo que mis notas desde los años 70, que comencé a publicar, muchísimo antes en realidad, porque yo trabajaba en el Ateneo de Caracas, que era
que era el centro neurálgico de la cultura en el país prácticamente, porque teníamos contacto con todos los ateneos de provincia. Y entonces uno se preguntaba, bueno, era para Rafael Pineda, Montero Castro, Alfredo Bulton. Además era gente muy generosa, en realidad, muy generoso, no escatimaba esfuerzo ni posibilidad de ayudarlo y aconsejarlo a uno que estaba iniciándose en esas ideas, que yo venía de la escuela ya con un grado académico de la Escuela de Letras de la UCB. Y ya tenía familia. Bueno, eso es más o menos lo que es una historia de todos nosotros, una historia larga que, bueno, uno la recorre de vez en cuando para ver dónde está, qué va a hacer ahora, ¿no? Seguir en esto. Claro. Bélgica, ¿qué te parece si le pedimos a cada panelista que nos haga un cierre con un pensamiento en el orden? ¿Cómo no? ¿Te suena bien? Ay, qué ¿Serías tan pena. amable de iniciar y luego Jorge? ¿Comienzo yo? Sí. Algo que no hice fue agradecer a la invitación a participar en este seminario, a Bélgica, a Lisbeth, también agradecer a Juan Carlos Flores, que fue el que realizó este PowerPoint que acompañó mi presentación. Agradecerles mucho a todos. Y con respecto a algo que comentó Juan Carlos, que me parece fundamental, es esta arremetida contra el arte y la cultura contemporáneas. El caso, yo planteé este panorama de la segunda mitad del siglo XX de la crítica de arte en México, que fue un espacio, un escenario muy rico, ¿no? Muy valioso. Ahora no es lo mismo, ¿no? Ahora los críticos no tienen foros para expresarse, hay muy pocos lugares, hay todo digamos, protagonismo asumido por la curaduría que practican muchos críticos, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas en las cuales reflexionar. ¿Qué pasa después al concluir el periodo que ahora del que estuvimos reflexionando, del que estuvimos hablando, que es del año 2000 para acá, ¿no? Hace rato alguien preguntaba sobre la banalización del arte, pues también podemos hablar de mucha banalización de crítica de arte, ¿no? En muchos sectores, en muchos lugares, bueno, banalización de todo, de la política, en fin, ¿no? Pero particularmente la crítica de arte, que es un momento pues también rico, porque los momentos de crisis son muy, muy ricos, ¿no? Para generar nuevas cosas. Entonces es como el reto, ¿no? Yo creo que está en un periodo muy de transición la crítica de arte en general, por lo menos yo hablo de lo que sucede en México. Y nada más por recordar 3 figuras, Raquel Tibol, Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique en México, que llenaron medio siglo, nada más por mencionar esas 3 figuras, sin ya aludir a todas las demás, ¿no? En la reflexión crítica sobre la obra, que ahora no hay tanto, ahora ya no hay juicio. Hace rato decía Juan Carlos, es que si no hay juicio crítico, no es crítica de arte, ciertamente, pero ahora muy poca gente, muy pocos se lanzan a emitir juicios críticos. Pero en fin, esa es toda una discusión que ahora tenemos pendiente, ¿no? Después de lo que acabamos de ver. Yo agradezco mucho la invitación y la atención prestada. Argelia, excelente, gracias. Gracias, Argelia. Ustedes. Bien, bueno, yo... Punto de verte, Argelia. Perdón. No, perdón. Jorge. No, nada más agradecer la invitación y también, al igual que como dijo Juan Carlos, yo también he aprendido muchísimo. Creo que escuchar a la maestra Bélgica ya por sí mismo es muy interesante, y todas sus aportaciones me han hecho pensar en el contexto, en traducción, pues, cómo eso ha pasado en México. Y concuerdo con lo que ha dicho Argelia, sobre todo en cuanto a la banalización de la crítica. También tengo esa impresión, faltaría como profundizar más bien en ese asunto, pero
nos hemos encontrado en ese sentido, y pues creo que lo que vemos es que hay crítica en blogs, desaparecen suplementos culturales, en redes sociales se hace intentos de crítica, en fin, hay pues una gran variedad en ese sentido, y pues sí, parece que el pulso de esto es que está en crisis, pero siempre ha estado en crisis, eso también me pongo a pensar, ¿no? Entonces parece que vibra, es una palabra que vibra constantemente, y lo bueno o interesante de ello es que permite reflexionar acerca de la hechura de la crítica, de los problemas que convoca, en la forma en que está hecha, que en lo personal a mí es de las cosas que más me interesan. Y bueno, nada, eso, un poco breves apuntes disparados aquí y allá, y otra vez les agradezco. Esperamos tu texto Sí, en el libro y el de todos los otros participantes. Que Felipe, ¿querrá decir algo, Bélica? Felipe, agradecerle a todos, ¿no? Felipe tiene una palabra ahí de cierre y nos falta María Luz, que creo que algo tiene que decir. Felipe. Yo también quisiera agradecer mucho. Ha sido una oportunidad realmente muy rara de escuchar a colegas del continente y intercambiar visiones en ese momento. Y quisiera decir que yo estoy de acuerdo con la propuesta de nuestro colega Samuel, que nos encontremos en vivo, porque yo creo que se ha demostrado que tenemos mucho que conversar todavía, y seguramente si estuviéramos presentes en alguna parte para poder hacer intercambio, yo creo que eso también generaría cambios concretos en nuestras realidades culturales. Entonces, muchas gracias. Gracias, Felipe. Mari. Sí, bueno, 1000 veces más y de nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que el camino que hemos abierto, que se ha abierto con AICA Regional, no tiene vuelta atrás. Esto es así, que verdad que lo que más me gusta de la sesión de hoy es que no hay conclusiones cerradas, sino una cantidad de preguntas y caminos abiertos y compromisos por hacer, trabajos por construir los puentes con la historia, los puentes con el pensamiento crítico, con los problemas que se presentan actualmente. De manera que, bueno, es un plan de trabajo bastante fecundo. Muchísimas gracias. Bélgica, tus palabras de cierre. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, y María Luz Cárdenas apunta a algo que para mí es muy importante, que AICA Regional ha abierto caminos, comienza a abrir caminos, vamos a decirlo así. Esperemos que no fallemos ninguna AICA, ningún presidente de AICA ahorita, y que todos estemos dispuestos a colaborar con nuestros planes y proyectos en el futuro. Y bueno, oír a nuestros amigos que, bueno, hay que comenzar a ahorrar para comprarse el boleto de avión para irnos a Costa Rica, por ejemplo, a Costa Rica es la estrella del Centroamérica, y entonces, y además hace frío. Y bueno, y lluvia. Bueno, siempre está lloviendo, Juan Carlos. Siempre está lloviendo. País de la eterna primavera. La eterna lluvia. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, nosotros no podemos ofrecer nada por los momentos, pero en caso de que se haga algo, creo que podemos contribuir a que cada quien se pague sus gastos, y nos vemos. Es decir, me parece buenísimo, y bueno, tiene que haber un país anfitrión. Y eso lo hemos hecho aquí en Venezuela, pero lo hemos hecho en momentos de mucho dinero, cuando éramos ricos, y sí lo sabíamos, porque aprovechamos muchísimo esas riquezas que tenía nuestro país.
en función de crear instituciones, de crear museos, de crear galerías, de hacer colecciones importantes que han desaparecido todas, porque muchos de los coleccionistas, bueno, se han ido, se han llevado sus colecciones, comenzaron a sacarlas de acá y la de los museos no salió. Y María Luz tiene mayor conocimiento de eso porque ella está más en contacto con los museos, sobre todo porque fue directora de esos museos. Yo fui directora solo de la Galería de Arte Nacional, pero trabajo desde 1964 en el medio cultural venezolano. O sea que tengo 60 años trabajando me he puesto mayor trabajando en la cultura en Venezuela. Bueno. Gracias, Bélgica. La edad de mi hijo mayor. Gracias a todos y a todas. Ha sido una excelente jornada. El próximo libro que vamos a sacar en enero se llama Las Bienales, es sobre las bienales en América Latina. Y el siguiente libro va a ser justamente sobre esta serie de webinarios que estamos terminando. Dentro de unos 30 días van a sentirse un poco molestos y presionados porque les voy a escribir pidiéndoles las ponencias, pero no se sientan mal, es porque tenemos que ir armando esto con tiempo, porque los dos libros del otro año salen el mismo año. Tuvimos una situación ahí porque queríamos que México estuviera y por eso nos atrasamos, pero vale la pena, vale la pena. Entonces estamos terminando ahorita el libro Bienales, el otro año van a salir 2 libros y ya tenemos un libro gratuito que lo pueden localizar en Academia Edu, también en la página de AICA Próxima. Es un libro maravilloso, ha tenido más de 1000 descargas solamente en América Latina. Es un ebook en inglés y español que reúne a más de 18 críticos a América Latina. Así es que les invito a que lo lean y, por supuesto, son descargas gratuitas. Nada más suscríbanse, es lo único que les pedimos, pero lo demás es gratis. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos es el artífice técnico de todo esto. Backstage engineer. Está bien. Exactamente, el ingeniero de medios electrónicos. Gracias a todos. Gracias, Cristian, por tu apoyo. Gracias a ustedes. Siempre un gusto apoyar las actividades de AICA Regional. Y así que voy a cerrar la sesión en conjunto para todos. ¿Está bien? Está bien. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Un gusto. Gracias. Adiós.